Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos aquí en los diálogos de arquitectura. Hoy vamos a tratar un tema que a mí me parece importantísimo, que es el tema de ciudad y paisaje. Cuando hablamos de ciudad y paisaje, siempre pienso yo que va primero el paisaje y luego la ciudad, porque el paisaje estuvo antes de la arquitectura, ¿no? Y antes de la ciudad, y por eso es muy importante pensar siempre en función de lo que hay y de lo que hubo, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy invitamos a tres arquitectas con reconocida trayectoria en el tema de ciudad y paisaje, y a Pablo Zamudio, que también es un arquitecto, ahorita les voy a leer sus currículums, pero muy reconocido también en el tema de ciudad y paisaje. Entonces vamos a tener un diálogo bien bonito, bien interesante, y los invito a quedarse. Rosaluz Mejía Navarro es especialista en temas relacionados con el desarrollo urbano, vivienda, gestión participativa del hábitat y los espacios públicos, políticas urbanas, formación del profesional de la ciudad. Tiene una amplia trayectoria en proyectos de intervención y gestión urbana dirigidos al diseño urbano. Desde las bases de la participación social. Su trabajo y el de su equipo académico fue reconocido dentro de las cátedras UNESCO, logrando gestionar la cátedra UNESCO ITESO en la gestión del hábitat y desarrollo socialmente sustentable. Coordinó el equipo que diseñó la maestría en gestión social del hábitat y es miembro fundadora de la Red Latinoamericana y Caribeña de Profesionales de la Ciudad al programa MOST de la UNESCO. Con su trabajo, esto es muy importante, con su trabajo se construyeron los cimientos de lo que ahora se conoce como los PAP o proyectos de aplicación profesional en el ITESO. Lucía Ortiz es candidata a doctorado por la ETSAB en la Politécnica de Cataluña, en continuación al máster en proyectos arquitectónicos después de haberse licenciado en la Universidad de La Salle. Parte de su trayectoria y experiencia son los estudios de Miralles Tagliabue, MBT, Ricardo Bofill, taller de arquitectura en Barcelona, Design by Eric van Eget en Rotterdam y Day Architects en París. Aquí en México ha trabajado en el sector público y privado en temas vinculados a la sostenibilidad, medio ambiente, ciudad y perspectiva de género. Paralelamente continúa con la academia y la divulgación de la cultura arquitectónica y el patrimonio. María Elena de la Torre Escoto es doctora en urbanismo y ordenamiento territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene la maestría en vivienda y urbanismo por la Architectural Association de Londres. Ha sido coordinadora operativa del Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara. Trabajó en la Oficina de Proyectos Estratégicos de Zapopan, coordinando la planeación y desarrollo de proyectos urbanos para el municipio, y ha estado a cargo del convenio de colaboración ONU Hábitat y Zapopan, marco en el cual se desarrolla la Estrategia Territorial para la Prosperidad Urbana Zapopan 2030. Desde el 2018 es coordinadora del C-Lab Región Occidente, una iniciativa nacional de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, que busca incidir en los retos complejos que enfrentan las ciudades y los territorios mexicanos generados por el proceso de desarrollo desmedido. Desde esta plataforma desarrolla proyectos de investigación, consultoría y docencia. Pablo Zamudio estudió arquitectura en el ITESO en Guadalajara, tiene un diplomado en tecnoconstrucción de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, un máster MASLA, estudios avanzados en arquitectura, paisaje y del Politécnico ETH de Zúrich, Suiza. Es docente en el ITESO en el taller de diseño arquitectónico y espacio público y paisaje. Es docente en la Ibero León, taller de diseño arquitectónico, máster en arquitectura y paisaje. También imparte cursos en léxico, paisaje y arquitectura, urbanismo y paisaje en el CAU de Guadalajara. Trabaja en diversos despachos de Guadalajara, Ciudad de México, París y Basilea. Es director de proyectos urbanos en la Secretaría de
Desarrollo Urbano de CDUR en Jalisco y ha sido director de SAP Arquitectura y Paisaje con proyectos para el gobierno, iniciativa privada y clientes particulares. Bueno, aquí están nuestros invitados y le dejo el micrófono a Pablo, quien va a moderar el día de hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto de que me hayan invitado de moderador con pues estos perfiles tan interesantes de mujeres, hay que mencionarlo, es un foro de mujeres dedicadas a la ciudad, al paisaje, a lo urbano. Agradezco también al ITESO, un magnífico foro que se prestó hoy en día para este evento. Y bueno, pues en mayor o menor medida conozco a las invitadas, algunas desde hace tiempo, otras recién. Y bueno, quisiera empezar un diálogo, pues en cierta manera con ciertas bases, pero tampoco demasiado rígido, donde podamos pues compartir, hacer algunas preguntas de ida, de vuelta, si es necesario. Y para empezar, pues me gustaría que nos contaran cada una, podemos empezar aquí con Lucía, ¿en qué consiste hoy en día su práctica profesional? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es tu quehacer cotidiano? Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias ITESO, Arquitectura ITESO, Sandra, Maggie, Andrea, por realizar este foro. Es pues obviamente un honor estar aquí con todas y todos ustedes. Yo me dedico, ahora sí que ha sido, hace un par de años concluí mi web, ¿no? Y eso es como la conclusión y la reflexión de lo que uno se va a dedicar. He estado como un pulpo, como muchos tentáculos en muchos lados, y me dedico en mi estudio, más que nada, trabajamos temas de arquitectura, diseño urbano, consultoría en temas de medio ambiente, ciudad y perspectiva de género, y lo compagino con la cátedra. Misma pregunta, Marilyn. Perfecto, gracias Pablo, no sé si se oye bien. Pues también contenta y agradecida por la invitación, qué padre foro, qué a gusto también estar aquí en estos muros amarillos y en este recinto con caras conocidas. Bueno, después de este preámbulo de agradecimiento, pues yo me dedico, también un poco como Lucía, he estado también con muchas variables, pero quizá lo que ahorita hago en un momento de una madurez, porque uno va madurando a lo largo de los años, estoy concluyendo una investigación que empecé hace más de 10 años, lo que me hizo volver a Guadalajara después de los estudios fuera, una investigación que se llama el ecotono urbano de la barranca del río Santiago. Entonces estoy haciendo esa investigación, vinculando también coordinando estancias de investigación con alumnos, coordinando talleres participativos con personas vinculadas a este ecosistema tan increíble. Doy clases en temas de urbanismo, coordino proyectos de consultoría que se generan entre la Escuela de Arquitectura del TEC y actores locales. Y bueno, además de hacer de comer, intentar educar a unos niños, también me gusta mucho poder ir a los espacios naturales que nos ofrece nuestro territorio y vivir experiencias y reflexionar sobre lo que es este momento de la humanidad con la relación naturaleza y humanos, básicamente. Y bueno, soy Rosa Luz, muy contenta de estar aquí con todos ustedes, Sara, Sandra, todos. Maggie, ¿cómo estás? Andrea. Bueno, muy contenta. Ahorita con tu pregunta, fíjate que, híjole, yo hago muchísimas cosas y el tiempo se me va y no me ajusta el día. Eso sucede cuando ya estás jubilado, ¿sabes?
De repente tienes el montón de tiempo a la mano y puedes hacer mucho de todo. Y es padrísimo eso. Ahorita, Lucía, que decías de como un pulpo, híjole, así me siento, ¿sabes? Porque de repente o andas como Marilyn desde cocinando, que yo nunca aprendí a cocinar y todavía no aprendo, pero por ahí ando incursionando en eso, que no lo había hecho, pero también, híjole, me encanta tener el tiempo como que investigas lo que en ese momento te pregunta la vida, ¿no? Algo en lo que estuve en estos días leyendo, no te digo que investigando, pero a raíz de la invitación aquí de diálogo con mujeres arquitectas, una amiga que es parte de un grupo, de como una red de arquitectas de España, América del Sur, hicieron un recuento de la participación de las arquitectas y me sorprendió muchísimo que desde 1500 tenemos arquitectas funcionando, ¿sabes? Es interesantísimo eso. Puedo seguir hablando de eso que leí, que es bien interesante. Me quedé como en 1960, pero va por ahí más. Y entonces es padrísimo. De repente algo te interesa y, bueno, por supuesto que con cierto orden, no estás así, el pulpo es muy inteligente. Entonces, bueno, eso es lo que hago, ¿sabes? Tengo ya unos años que salí del ITESO y, bueno, eso hago actualmente. Muy bien. Bueno, como parte del guión que nos pasan y que me gustaría ir un poquito más allá, nos dicen acerca de su biografía personal. ¿Cómo indagaría yo en esto? Entonces, bueno, les haría tal vez algunas preguntas específicas, como, digo, tratando de ligar la temática del día de hoy también con esto, cuestión de la biografía personal. Quisiera, ¿en qué momento ustedes, a partir de qué eventos, qué situaciones se interesaron en estas temáticas que tenemos hoy de ciudad y paisaje? ¿Qué fueron los eventos principales en su pasado que pudieron influir en esta pasión por estos temas? Bueno, creo que comienzo yo por tu mirada. A ver, yo creo que parte de la educación o de mis intereses fueron como desde pequeña en las artes plásticas. Casi siempre, bueno, más bien desde muy pequeña estaba en la Escuela de Artes Oficios. Yo soy de Lagos de Moreno, a un lado de la Plaza de Salvador de Alba, con los esquemas, ahora sí, la arquitectura de piedra, ¿no? Entonces, el estar en la Escuela de Artes y Oficios, artes plásticas, esa sensibilidad en Lagos, fue algo que me despertaba, ¿no? Como ciertos, pues, ahora sí que ciertos intereses. Ya dentro de mi carrera estudié pues fotografía, sí, continué con arquitectura, y una vez que terminé arquitectura me fui a estudiar a Barcelona, y en Barcelona pues los proyectos, justo fue como un momento en el que se comenzó con el Código Técnico de la Edificación, que obviamente fue como una revolución, porque pues obviamente todas las técnicas, materialidad, se tenía que vincular a los objetivos de desarrollo sustentable,
Y eso pues comenzó un poco desde que se estaba trabajando con el Parlamento de Escocia, ¿no? Con la certificación BREEAM, que ya se tenía un proyecto y obviamente se tuvo que adecuar, obviamente cuando es el día al día, pues se tuvo que adecuar para que esta certificación fuera posible. Desde entonces, ahora sí, de cómo la arquitectura responde hacia ciertos indicadores y hacia ciertos objetivos de desarrollo sustentable, fue como un must o un deber en todos los, ahora sí que en los estudios que después estuve trabajando. Y ya aquí en México, justo pues vinculándome con proyectos estratégicos, y con Marilyn estuvimos trabajando en el tema de movilidad, ¿no? Con el zona de accesibilidad preferencial y la primera implementación de bici pública. Entonces, aunque son parte de la agenda gris, creo que de alguna manera nos íbamos acercando a la agenda verde. Una vez, cuando se terminó la administración, tuve la oportunidad de estar en la Secretaría del Estado, en la Secretaría de Medio Ambiente, donde justo me tocó coincidir con Sandra, y era muy curioso porque me acuerdo en una plática que tuvimos, me contaba que cuando iban a una reunión de Anillo Primavera con otros especialistas, biólogos y todas las especialidades, y a Pedro y a Sandra le decían como si fueran el demonio, ¿no? Como si los arquitectos pues tuviéramos esta camisa de ustedes arquitectos no entran, ¿no? Entonces pues ahí de alguna manera pues vi que la agenda gris y la agenda verde estaba súper peleada, ¿no? O sea, como no hay estos grises verdes entre ellos, y eso hace que no haya un diálogo. Perdón, grises verdes, ¿a qué te refieres? Regularmente ahora sí, como se tiene la agenda gris y la agenda verde, sobre todo en temas de cambio climático, se diferencian, por ejemplo, el tema de la ciudad como la agenda gris o la agenda de la industria, y la agenda verde como agenda medioambiental. Okay. Entonces, justo, pues si somos los primeros actores que afectamos de manera negativa el territorio, pues este diálogo no existe cuando posiblemente pueda ser la solución. Y a partir de eso, justo también trabajamos en la ley de cambio climático, un poco pues con los parques urbanos del estado, y la empezamos a trabajar, y obviamente me introduje a todos estos, ahora sí, formulaciones y nombres técnicos, en los que dije, bueno, o sea, creo que por aquí tenemos que empezar a indagar desde el tema arquitectura y un poco diseño urbano que desarrollo, a estar involucrados en estos temas, ¿no? Y después tuve la oportunidad de estar trabajando con el diagnóstico para el PAC, para el Programa de Acción Climática de la Zona Metropolitana de Jalisco, y pues obviamente pues unos esquemas de numeralia, ¿no? Entonces siempre, aunque son temas muy técnicos, casi intangibles, yo creo que pues fue algo que me fue envolviendo, y además pues obviamente soy un amante de la naturaleza, ¿no? Creo que eso es como un poco de mi interés. Muy bien. Gracias, Lucía, qué interesante. Yo creo que bueno, yendo como un poco a mi biografía, cómo llegué a este tema, la verdad es que yo descubrí el paisajismo como disciplina, lo descubrí tarde, pero yo creo que lo buscaba desde hace muchos años. Quizá como mi historia de vida con el tipo de familia con la que me tocó crecer, donde había un vínculo muy grande con la naturaleza, los paseos cerca y los paseos lejos, y después ya más grande con el CAIC, que nos tocó recorrer paisajes extraordinarios hasta Alaska. Me acuerdo de esos viajes de que sales un lunes en la tarde del Instituto de Ciencias y regresas 30 días después de haber llegado a Anchorage y tomarte la foto en un glaciar. Entonces eran experiencias que realmente te dejaban muy conmovido, ¿no? Saber paisajes maravillosos. Digamos que esa fue mi primera infancia, adolescencia. Y cuando había que elegir la carrera,
que uno tenía que hacer. También tiene mucho que ver con el ITESO, por la oferta, ¿no? La oferta que había en ese momento. Quizás si hubiera habido otra oferta, como ahora hay, pues a lo mejor me hubiera decantado por el paisajismo, pero en ese momento pues era arquitectura la alternativa, porque también había como un tema ahí muy tectónico que me atraía. Pero sí, siempre como que la misma carrera me quedaba, pues no encontraba ahí las salidas, y fue un semestre de campo en la Sierra de Manantlán, me tocó coincidir con Sara, y creo que esa experiencia también fue muy potente por conocer la relación que tenían los pobladores con su ecosistema y cómo eso les marcaba su historia de vida, su lucha social, y todos sus ritos y tradiciones tenían que ver con la naturaleza. Entonces también ahí fue otra de las pistas que tuve. Y luego hacer un viaje a Europa terminando la carrera, donde primero empecé en tren con un pase de abordar que me duraba un mes, y después se me acabó ese pase y me encontré a mi hermana que estaba un poco nómada, viajando de autostop, como se llama allá. Entonces me puse a viajar con ella otras 3 semanas. Entonces fue conocer la sensación del viaje y del desplazamiento en otras maneras, ¿no? En entornos muy seguros, con autopistas bien conectadas, con trenes, con tranvías. Entonces ya todo ese tema de la infraestructura también me empezó a inquietar bastante, ¿no? Después ya llegué a una maestría en vivienda, donde vimos todo el tema de los países en desarrollo, y quizá donde fui encontrando el área de oportunidad para desarrollarme más fue con la escala del proyecto urbano, que era una escala que encontré en Barcelona. Tuve la oportunidad de tener una charla con el arquitecto Joan Busquets, y me motivó a irme a Barcelona, no por todo este tema que estaba de moda, ¿no? Sino por esa escala del proyecto urbano, que era como el intermedio entre el paisaje, el espacio público, la movilidad y la arquitectura. Entonces me fui a Barcelona, pude trabajar en su despacho 5 años y encontrar este método, ¿no? Entonces digamos que ahí fue cuando encuentro la escala que me gustaba trabajar, una escala intermedia entre la planeación y la arquitectura. Y a partir de ahí ya fui conociendo como lo que era la carrera del paisajismo, conocí a paisajistas, la escala que trabajaban, y luego metí un proyecto de colaboración entre Barcelona y Guadalajara, en el que hicimos un diagnóstico del borde urbano de Guadalajara, de la Barranca. Y entonces ahí también se revelaron muchísimos temas que tenían que ver con la gestión, con la apropiación, digamos, originaria de pueblos indígenas, de campesinos, un proceso de desarrollo que ignora absolutamente ecosistemas invaluables. Y entonces eso ya me fue llevando como a meterme a temas complejos, trabajar en la administración pública, en proyectos de gran escala como el Plan de Movilidad No Motorizada, y ahora en la docencia con una oportunidad de investigación fuerte, pues digamos que son los temas que me mueven, sobre todo con una preocupación fuerte con el momento histórico en el que estamos viviendo, con esta crisis climática, donde a mi forma de ver, lo que nos ha faltado es esa admiración y cuidado de la naturaleza integrada en nuestra forma de vida. Entonces digamos que ese es ahorita donde me encuentro. Gracias. Híjole, pues yo voy a iniciar nuevamente con agradecimientos a todos ustedes, porque gracias a esta invitación reflexioné sobre todo esto que preguntas, Pablo, de dónde realmente surgió mi interés. Y híjole, se remonta unos años atrás, cuando yo entré al ITESO, fíjate. Yo entro al ITESO cuando era muy pequeñito, el ITESO. Llego yo a arquitectura y fui la 3ª generación. Entre todos, que yo creo que el grupo que entramos, éramos el grupo mayor de los otros 2 anteriores, cuando mucho en total seríamos 40, ¿sí? En lo que era toda la escuela de arquitectura. Entre los que entramos, y hablando de mujeres, entramos 5 mujeres, todas que salíamos del colegio, de prepa, y bueno, llegamos ahí. Fue interesantísimo para mí encontrarme con puros chicos, con puros hombres, cosa que a mí no me tocó una prepa mixta, sino era
en ese entonces, o de niñas o de niños. Entonces fue, la verdad que nada fácil, no fue fácil. En eso, desde los primeros días yo dije, por supuesto que no pensaba ni siquiera en, bueno, ni novio tenía, pero decía, mis hijos, por supuesto que colegio mixto, ¿verdad? No tiene que ser así, porque sí fue un poco difícil. Al principio pasaron semanas, meses, y para mí me cambió la vida. Fue una experiencia muy interesante que ahora valoro mucho. Me encuentro en un grupo de chicos muy interesados, vivos, interesados en todo, en la vida, el movimiento de la vida, la dinámica, interesados por todo lo que estaba pasando en ese entonces. Estoy hablando 68, a lo mejor por ahí, pleno 65, me están soplando. Sí, era pleno movimiento que estaba pasando. Ahora recordando para venir aquí y compartirles a ustedes, fueron momentos muy interesantes, tanto social y políticamente como en la cuestión del estudio de la arquitectura. En lo que es el ambiente social y político, oye, era movimientos de las mujeres, por supuesto, ¿sí? Muy fuerte la reivindicación, los estudiantes que estaban también luchando por sus derechos en todo el mundo. Y bueno, con respecto a la arquitectura, pues por mis compañeros de esas dos generaciones, fue muy interesante darme cuenta, híjole, de todo lo que existía en el mundo. Era para mí conocer otro mundo. Y eso me prendió, me interesó, pues me prendió las pilas para seguir a conocer todo eso. Con respecto a la arquitectura, también gracias a mis compañeros me di cuenta que no es una carrera lineal que te lleva a un objetivo específico, sino es una carrera tan amplia que te puede abrir a muchos horizontes. Es interesantísimo. En ese momento yo decía, cada vez que me daba yo cuenta y se me abrían puertas nuevas, yo decía, híjole, aquí lo difícil es no en sí la arquitectura, sino todas las posibilidades que te ofrece. ¿Hacia dónde vas? ¿De cuál de todas esas? Yo entré a arquitectura sin darme cuenta de todo eso. Y esos 5 o 6 años fueron muy interesantes, muy ricos en ese aspecto, ¿sí? Otra inquietud que viví con mis compañeros, con esas dos generaciones anteriores que eran muy prendidos, veía, oye, leían muchísimo con respecto a los temas actuales. Por supuesto que yo comencé a leer, ¿sí? Y a informarme de todo eso que había. No lo sabías, ¿verdad? Todo eso que había en aquel entonces, ¿sí? Fue padrísimo para mí. Darme cuenta también en el aspecto de la arquitectura que hay muchos horizontes también en eso. Y viendo también desde las clases, yo me acuerdo Pepe Pliego, que tenía la clase de diseño urbano. Oye, eso fue para mí realmente el conocer la ciudad. Y además
muy padre porque en el conocer la ciudad, en ese entonces ya había muchos grupos estudiando la ciudad en varias partes del mundo. Y en esos grupos había mujeres, claro, si hablamos hace ratito que desde los 1500 había, bueno, en ese entonces con mayor razón, ¿verdad? Muy, muy bien eso. Tanta inquietud me despertó todo esto y conocer el mundo, que aún sin terminar arquitectura, tuve la oportunidad de irme a vivir a Suecia. Me fui a Suecia poco menos de un año, donde pues estaba trabajando de niñera, cuidaba niños y estudiaba inglés en Suecia. Y eso me dio la posibilidad de juntar una alcancía para en ese mismo verano irme a Londres, que no conocía Londres, a un curso de inglés con suecos, por supuesto, ¿verdad? Pero yo no conocía Londres. Entonces aquello fue, híjole, literalmente cada paso que daba se me abría el mundo, ¿no? Y bueno, eso fue muy lindo, claro, conocer otros lugares, otras ciudades, otras personas, otras culturas, otros modos de vida, muy interesante. De ahí, bueno, regreso al ITESO porque no había terminado arquitectura y pues tenía que terminar arquitectura. Regreso y termino. Y bueno, el siguiente viaje fue nuevamente Londres, porque me casé, el marido estaba becado, estaba becado en Londres, en la Architectural Association, entonces pues voy para allá. Y fue otra estación también tan interesante, porque bueno, si ya había conocido meses antes la ciudad, el ambiente ya de quedarte ahí y además de trabajar, porque tuve la oportunidad de trabajar en un despacho de arquitectos como dibujante. Todo ese año estuvo de veras muy productivo en ese sentido, en lo que es estar en un despacho de arquitectos que medio estás con el inglés, vocabularios nuevos, formas de trabajo muy diferentes, todo súper organizado, muy bien. Y aparte, bueno, iba como oyente a algunas pláticas también muy, muy interesantes con personajes que en algún momento nuestro maestro Pepe Pliego nos había comentado y aparecían de repente en la Architectural Association, ¿verdad? Y que después me volvieron a cruzar en el camino. Muy interesante todo eso. De ahí regreso a Guadalajara y empiezo pues a buscar trabajo y había una dirección de colonias populares en el Ayuntamiento de Guadalajara con Luis V. Y bueno, ahí encontré trabajo, entonces aterrizo ahí trabajando. Eso fue también otra estación interesante porque en ese trabajo probablemente debe haber sido corto. En ese trabajo conocí Guadalajara, la otra Guadalajara. La Guadalajara con todas sus, bueno, con algunas, no conozco todas sus contradicciones porque cada vez hay más, pero
pero digamos que las contradicciones en ese momento, y eso se me hizo muy interesante. Después de ahí trabajé con el arquitecto Salvador de Alba en el proyecto, en ese momento tenía el proyecto de rehabilitación del centro histórico de Guadalajara. Eso fue muy interesante, la verdad, otro panorama sobre la ciudad. Para mí conocerlo, esa experiencia con el arquitecto de Alba también fue muy interesante, tanto en el aprendizaje de forma de trabajo, de conocer otro ámbito, el centro histórico y cómo intervenir, muy interesante ahí. Entonces era, pues como cada vez estaba yo más dentro de la ciudad. Con él, y probablemente desde antes, la inquietud ya tenía sobre pues conocer más la ciudad, más el mundo de las ciudades, y él me ayudó mucho y me impulsó a seguir estudiando. Ese seguir estudiando es, trabajaba y estar buscando otras posibilidades para seguirle. En ese momento yo me daba cuenta que, bueno, si quería salir, y desde entonces decían, hay muchas becas que se desaprovechan, pero ahí están porque no se animan a salir. Empecé a investigar qué posibilidades y por dónde, y el arquitecto de Alba me ayudaba mucho en dirigir la búsqueda y además en información y por supuesto sus recomendaciones, porque había que mandar un montón de recomendaciones. Entre los programas que iba, relaciones exteriores y que buscaba yo, ya me identificaba yo con la inquietud por el estudio y la intervención en la ciudad. Entonces encontré dos posibilidades, una precisamente en Rotterdam y otra en Copenhague. La primera que me resultó con que sí, positivamente la respuesta fue Rotterdam, pero la beca era de un año y casi simultáneamente, a los pocos días o semanas, apareció la respuesta de Copenhague, 2 años con posibilidades de beca familiar. Eso para mí fue una maravilla porque ya tenía una hija, estaba también el marido y entonces decía, pues nos vamos los 3, ¿verdad? Y así fue. La universidad, que además ya tenía información sobre esa universidad a través de otro compañero que se había ido, platicaba que su experiencia había sido de maravilla porque era en aquel entonces, y a diferencia, por ejemplo, de Francia e Inglaterra, el programa de estudios estaba muy abierto. Entonces podías hacer dentro de la propia universidad tu propio programa según tus intereses. Eso fue para mí muy atractivo y bueno, con la asesoría del arquitecto de Alba eso se me hizo también como que, bueno, más seguridad y más efectivo, ¿verdad? Esos fueron mis antecedentes. Creo que aquí le paro, puedes seguirlo si quieres. Súper interesante. ¿Perdón? No, eso ya lo pasamos. Sí. Ya después puedo comentar sobre el programa, que también eso fue muy interesante, pero tú dices, Pablo. Muy bien, pues súper interesante conocerlas en
en este historial, pues de cuáles son sus momentos clave. Yo para lo que sigue les haría tratar de que hagan un panorama imaginario. Vamos a decir, el contexto citadino en el que vivimos hoy en día, en muy buena medida, ha estado definido por decisiones de hombres, desafortunadamente, en buena parte de los casos, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos pensando desde la fundación de la ciudad y las ordenanzas de Felipe II, después pues ya los crecimientos a partir del movimiento moderno, los CIAM ligados con la política local y ciertas decisiones pues bastante brutas que han hecho que la ciudad pues tome cierta forma, la política del automóvil, el urbanismo de zonas derivado de esta manera moderna de ver, de los CIAM, etcétera. Básicamente, bueno, y la política urbanismo que se ve hoy en día y toda esta transformación radical del territorio. En resumen, decisiones en buena medida de hombres. Yo les podría poner la pregunta, el panorama imaginario. ¿Qué hubiera sucedido en un momento dado si estas decisiones que han moldeado la forma urbana hubieran estado consensadas entre hombres y mujeres? ¿Qué podría ser de la ciudad hoy en día? Y les pongo, bueno, de ejemplo de dos personas que seguramente las tres conocen, de Jane Jacobs y de Robert Moses en Nueva York. Moses, el urbanista destructor de los pasos a desnivel y del coche, y sobre todo, y Jacobs pues, la conoce, ¿no? Urbanista, humanista, socióloga. Bueno, ¿cuál sería su panorama de cada una de las tres en base a esto que comento? ¿Alguien quiere comenzar? Híjole, pues ahora sí que has dado con el mero mole. Esta pregunta es muy interesante y continuando, por ejemplo, con Dinamarca, parte de mi interés con el tema de perspectiva de género es cuando comencé a ver, por ejemplo, ejemplos como Dinamarca, que en el momento que ponían, o las mujeres reconocieron, más bien el gobierno reconoció que se invertía tal cantidad de dinero en becas para mujeres o estudiando y que nunca tenían la oportunidad de tener puestos. Entonces, para ellos pues era económica, era signo de pesos y por eso mismo empezaron a abrir puestos. Ahorita, por ejemplo, si ves la mayoría de las embajadas, y seguramente al interior del país no lo conozco también, pero dejando a las mujeres en puestos clave y obviamente el sistema en general funciona con respecto no solamente al tema productivo, sino también al tema de cuidados, ¿no? Yo creo que pues, nos podríamos remontar desde el inicio de la revolución industrial, en donde el tema de los cuidados, al no haber una transacción económica, pues no tiene valor, ¿no? Sin embargo, pues es la parte fundamental pues, del quehacer y del habitar. Por eso digo, si de alguna manera, ¿no? Y ahorita estoy trabajando o estoy leyendo a Zuley Rolnik, ¿no? Con el esquema de colonización de los cuerpos, y obviamente si lo llevamos a la decolonización de los espacios, la decolonización de las tareas, seguramente no habría tanta rebatinga entre hombre y mujer, sino sería como un esquema más natural de apoyo y de vivencia, ¿no? Entonces, se reconocerían espacios, ¿no? Mismo esta zona, que desgraciadamente, por ejemplo, o sea, los niños han desaparecido porque no hay espacio público. O sea, hay personas que vivían alrededor de aquí y pues lo único que tienes como espacio público es el Paseo Chapultepec y Casa Clavijero, pero verde
para niños no hay, ¿no? Entonces, si en dado caso que de alguna manera, ¿no?, tanto hombres como mujeres pudieran tener esta visión de la ciudad, encontrar estos espacios, no solamente de cuidados, sino espacios reproductivos que se les llaman, a los espacios productivos, pues obviamente tendríamos una ciudad más equilibrada, ¿no? Y posiblemente más verde, porque al final quienes viven mucho los espacios, sobre todo los espacios públicos, pues son los niños y niñas, ¿no? Un poco así, seguramente me van a faltar muchas cosas, pero bueno. Sí, seguimos con el día. No, pues está buena la pregunta, precisamente porque es lo que no dejamos de preguntarnos cómo hacerle. A mí me gusta entender, bueno, no me gusta, más bien, como yo entiendo las cosas, en realidad el Homo sapiens o la historia de la humanidad hoy en día tiene que ver con un tema de imperios. O sea, el imperialismo ha estado presente desde hace muchos siglos y desde una visión, digamos, mucho más de lucha, ¿no? O sea, el imperio se impone y vamos a estar luchando. Entonces, si transitamos más bien hacia el tema regenerativo y colaborativo, yo creo que las cosas serían muy diferentes. Tiene que ver con el modelo económico predominante y yo no lo pondría necesariamente hombre-mujer, ¿no? O mujeres no participando en la toma de decisiones, porque hoy en día pues ya es, digo, lo que nos cuenta Rosa Luz, me puedo imaginar que fue ese panorama donde ella estaba sola en un grupo, en un colectivo de mayoritariamente hombres, pero también había un despertar de conciencia que te tocó vivir fuerte, ¿no? Entonces a nosotros nos toca llegar a un momento donde ya pasaron esas luchas, aunque no han terminado, pero digamos que ya participamos más en la toma de decisiones y las cosas no han cambiado demasiado. Entonces, lo que yo creo que sí apunta mucho es todo esto que están diciendo, como una economía que sea, o sea, un modelo económico que sea por diseño regenerativo de los ecosistemas, que no tenga que destruirlo para poder darle el sustento a todas las personas y que además sea colaborativo, que no genere estas desigualdades tan tremendas. Entonces, para mí ese sería como el modelo al que se apunta y es lo que estamos buscando en ecosistemas de gran valor, porque tiene que ver en que regeneremos. O sea, ya hay en la historia de este modelo de desarrollo donde destruíamos a través del proceso industrial, capitalista, neoliberal, destruimos el ecosistema, precarizamos el trabajo de hombres y mujeres y niños y todo lo que se pueda para sacar la mayor plusvalía. Entonces ese modelo ya se agotó y yo creo que también hubo otro despertar de conciencia con esta pandemia que nos dejó a todos, ahora sí, si no hemos aprendido la lección, pues van a venir situaciones todavía más complejas. Entonces yo creo que ir buscando nuevas maneras mucho más colaborativas es como yo me imagino en estas economías solidarias, en el trabajo de los cuidados, respetado. O sea, yo poder darle de comer a mis hijos y educarlos, a veces no es fácil. O sea, yo sí participo en trabajos laborales, pero a veces no puedo dedicarle el tiempo que quiero a mis hijos. ¿Por qué no puedo dedicárselo? Porque el esquema es de otra manera, ¿no? Pero yo sí me imaginaría que pasamos de la revolución industrial y la industrialización, donde destruimos todo y precarizamos la forma de vida, luego ponemos a la sustentabilidad como la forma de hacerle menos daño al planeta, pues eso ya tampoco es suficiente. Necesitamos ahora seres humanos trabajando por la naturaleza, hombres y mujeres, trabajando para cuidarla, restaurarla, regenerarla y reconocer que la naturaleza tiene un poder impresionante de regeneración. Entonces hay que dejarla regenerarse y hay que regenerarnos también. Entonces es un tema de cambio de conciencia muy, muy fuerte, de que no somos individuos ajenos, sino estamos todos juntos, ¿no? Todos los seres del ecosistema, la reproducción, la regeneración, la muerte misma, deben ser parte de las variables que tenemos que estar diseñando. Entonces sí creo que las disciplinas, o sea, como un área disciplinaria que nos permite trabajar en eso, es precisamente como estas ciudades cuidadoras que ponen el valor de poder cuidar a los más vulnerables desde el diseño urbano, desde formas de trabajo, y el diseño regenerativo que va de la mano de hagamos que la naturaleza entre a la ciudad, que la naturaleza entre a nuestras formas de vida. Entonces, ¿por qué tenemos que comernos las áreas naturales que Sandra y Pedro están luchando mucho? Pues, o sea, ¿qué pasa con este anillo primavera? La ciudad se lo está comiendo y debería de ser completamente al contrario. Tenemos que armonizar
y nuestro desarrollo depende de ese ecosistema. Entonces, yo sí creo que estamos ya en límites planetarios muy importantes que sí o sí nos van a obligar a cambiar el paradigma. Entonces, antes de que llegue esta extinción muy hablada por los científicos, pues tenemos que empezar con acciones ya muy potentes. Entonces, sí, digo, no quisiera llegar a la extinción planetaria, sino llegar a un tema regenerativo y colaborativo. Fíjate que desde lo que yo he reflexionado frente a esa pregunta que yo creo que todos nos hacemos, y bueno, hemos vivido las consecuencias de no haber tenido una respuesta anterior, ¿verdad? Cada quien creo que estamos explicándonos desde la experiencia que hemos vivido o que estamos viviendo. Necesariamente creo que tendría que ser así. En lo que respecta a mí, con esa trayectoria de vida, experiencia, como todos ustedes, podemos coincidir o podemos tenerla diferente, pero me parece que lo que yo he trabajado en este contexto y en este interés del comprender la ciudad para poder intervenir en ella, me he dado cuenta que la manera de llegar es como posible, se me hace mucho llegar a como posible solución, pero como posible intervención. Solución, quién sabe, veo bien difícil la solución. Pero es algo que aborda Marilyn, que pudiera ser el trabajo colaborativo. Es no solo dejar la respuesta a los técnicos y técnicas. Aquí hablo de técnicos y técnicas porque los hay, quisiera decir, por igual. Hay gente formada, mujeres, gente formada, hombres, técnicos, para poder llegar, por lo menos dibujar una solución técnica. Pero eso no es suficiente. La historia nos ha dicho, nos ha enseñado que la solución técnica no es suficiente. Se necesita desde la intervención de los que vivimos la ciudad. No vamos a estar satisfechos los que vivimos la ciudad mientras nos digan cómo vivir, en qué vivir y de qué manera vivir. Siempre tenemos otras necesidades que a lo mejor no han sido captadas por esos técnicos. Entonces, de ahí es donde yo digo, bueno, un trabajo colaborativo necesariamente debemos de tenerlo, con ese conocimiento de los técnicos, por supuesto, pero también algo muy importante es la voluntad política. Sin una voluntad política dirigida hacia una solución comunitaria, diríamos, o una solución integral, diría yo, también la historia nos ha dicho, sexenios tras sexenios, planes tras planes, que esto no ha estado funcionando. Entonces, yo más bien intentaría y volvería a intentar alguna vez, cuando comenzábamos con esos proyectos en el ITESO, que comenzábamos cuando, ya había antes, pero cuando regresé a arquitectura, era muy interesante y surgió esa búsqueda precisamente
de cuestionamientos que algunos profesores nos hacíamos con respecto a la pregunta que tú nos haces ahorita después de 30 años, 40 años. Y con esa inquietud comenzamos a buscar otros modos de. Con estas bases, Sandra nos decía al inicio, desde la colaboración, la participación, la sustentabilidad, todo esto, sí, yo creo que seguimos con esa búsqueda y necesariamente tiene que haber experimentación, con conocimiento, por supuesto. Me paro. Sí, claro, no, muy bien. Creo que Sandra, vale la pena que opines también sobre este tema, y más siendo, no sé si es, a lo mejor me equivoco, pero la primera directora de mujer de la escuela del ITESO. Bueno, gracias Pablo por preguntar. Sí, estoy al borde de la silla desde que preguntaste. Me encantó tu pregunta sobre Jane Jacobs y Moses, ¿no? Yo creo que es como esta como lucha que hay continua en las ciudades, que es lo mismo que comentaba Lucía al principio, ¿no? De lo gris contra lo verde, ¿no? Y yo creo que tenemos que llegar a una reconciliación, ¿no? O sea, no podemos seguir peleando, o lo que decía Marilyn, ¿no? Estamos en una dinámica social de lucha, ¿no? Y tenemos que empezar a darnos cuenta que estas dinámicas pues tienen que empezar a cambiar, o sea, tenemos que cambiar el paradigma completo, porque donde estamos inmersos sabemos que nos va a llevar, ya sabemos el final de la carretera, ¿no? O sea, ya sabemos si la estamos viviendo, ¿no? La pandemia es uno de esos escenarios a los que nos lleva este camino, ¿no? Entonces, yo sí creo que Jane Jacobs planteó las bases en aquel momento para hacia dónde deberíamos de dirigir el diseño de las ciudades, ¿no? Que es desde lo comunitario, desde el encuentro de las personas en la ciudad, de lo que viven las personas en la ciudad, las mujeres, los niños jugando, ¿no? Ella lo menciona continuamente, hay niños jugando en la calle, estamos bien, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la construcción de las ciudades hubiera sido muy distinta si las mujeres hubieran sido las que tomaran las decisiones, pero no es la realidad. Entonces tenemos que partir desde donde estamos y reconocer desde donde estamos para que sepamos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades y caminar desde nuestras fortalezas, ¿no? Pero sí hay que ser muy conscientes que tenemos que reconocernos desde lo colectivo, porque generalmente se toman las decisiones desde lo individual, desde una posición de poder, ¿no? Individualista, y yo creo que mientras caminemos en lo colectivo vamos a estar caminando en terrenos mucho más seguros, ¿no? Porque lo colectivo es finalmente tenemos la frase hecha, es el sentido común, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es donde tenemos que trabajar, pero ya no me extiendo más porque yo no vine hoy de panelista. Muy interesante el tema. Yo haría una nada más acotación, planteaba un esquema mixto sin fuerza dominante de género en este caso. Y la otra pregunta, a lo mejor para aclarar, Marilyn, ¿te parece que el tema de depredación, que es como yo entiendo según tu punto de vista el problema, uno de los problemas fundamentales, es una actitud masculina o? Pues yo no lo categorizaría así, pero si nos remontamos también al momento de Jane Jacobs y a los años 60 que Rosa Luz vivió, venía también este movimiento del ecofeminismo, y el ecofeminismo es bien interesante porque reivindica no solo la mujer como un valor en sí mismo, sino la relación que tiene con la naturaleza y ese poder reproductivo, poder regenerativo de transitar. Entonces, la parte depredadora
si la analizamos, de hecho lo podemos analizar hasta en los mismos planes urbanísticos, que la naturaleza es algo que no es, o sea, no es tangible, son planes bidimensionales donde te ponen el uso del suelo para sacar el valor inmobiliario, y ese espacio verde, con la categoría de AC, área de conservación, o área de transición, que luego nadie sabe qué es la transición, porque transitó de área agrícola a Infonavit. Entonces, hay como una voluntad de no darle su valor, su justo valor a la naturaleza, entonces, y que lo que necesitas es crecer desmedidamente. Entonces eso te lleva a la depredación, que sí la han hecho mayoritariamente los hombres, porque las mujeres estaban en casa antes. No sé si ahora también las mujeres sean depredadoras, pero creo que hay mucho más, sí es más este modelo productivo que crece sin parar, o sea, pensar en una economía que debe seguir creciendo, pues ¿por qué debe seguir creciendo? Si cualquier ser humano tiene un límite. Entonces yo creo que ese modelo de una economía sin límites, pues es lo más surrealista y absurdo que puede haber, y te lleva precisamente a agotar los límites planetarios. O sea, es el modelo económico que te llevó a agotar los límites. O sea, ya el agua ya no tienes agua suficiente, los suelos ya no son productivos. Entonces, pues bueno, ya me salí de tu pregunta concreta, pero sí creo que es más un modelo, un paradigma, un modelo económico que ha sido, pues sí. De hecho, volviendo como a la época de John Smith, cuando hablaban del neoliberalismo, cuando empezó el primer momento del liberalismo económico, sí decían, las mujeres no deben estudiar porque les crece mucho el cerebro y luego no se pueden reproducir. O sea, eso, hay datos de eso, ¿no? Entonces sí eran los que diseñaban el modelo económico, sí excluían a las mujeres de ese modelo. Y el ecofeminismo lo que viene a hacer es, espérense, hay otra manera de vivir en el planeta, de cuidar los recursos. Entonces, bueno, pues son esos datos. Gracias. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo para otro? Ok. Bueno, te salió por ahí el tema del verde y el gris y este tema de la naturaleza, vamos a decir, hecha a un lado. Vamos a hablar de dos términos, de paisaje y de urbanismo. Y retomando algunas teorías recientes, o no tan recientes, o que han tomado fuerza últimamente, aunque apoyándose en temas del pasado también, surge esta cuestión del urbanismo paisajista o landscape urbanism, donde, bueno, hay varios postulados importantes ahí, y uno de ellos es darle la vuelta a la célula básica de composición urbana. Es decir, en vez de que la arquitectura, la construcción, el gris sea la célula básica que se va reproduciendo, ¿por qué no se le da la vuelta? Y ahora el verde, el espacio libre, el espacio abierto, el espacio público, puede llegar a ser el vertebrador urbano, la célula básica de composición que, digo, exponencialmente repetida, pues nos puede dar una serie de redes y de espacios, vamos a decir, verdes o paisajísticos. ¿Qué piensan cada una de esta cuestión? Pues, a ver, si entiendo bien la pregunta, creo que nosotros hemos sido, digo, como evolución humana, pues hemos ido tras estos recursos naturales por el esquema posiblemente de evolución, ¿no?, de la humanidad, de las ciudades. Cuando vemos, por ejemplo, el Parque Morelos, que anteriormente era casi que una presa, y obviamente seguimos construyendo en vez de reconocer o de regenerar los espacios, pues ha sido como un proceso de la ciudad, ¿no? Y que por los mismos estilos, momentos, etapas de la vida, pues se han convertido estos espacios posiblemente en concreto. Y digo, yo que estoy a un lado del Parque Rojo, veo cómo las personas llegan al pastito y se sientan un ratito para volver a ser personas, ¿no?
Y entonces el problema con nuestras ciudades es que al no tener estos espacios de resiliencia, de quietud, dan problemas, digo, ahorita que también comentaba Marilyn sobre la pandemia, pues dan problemas mentales, o sea, de estar continuamente en la zona gris, ¿no? o en la ciudad. Yo estuve viviendo un tiempo también en Ciudad de México y curiosamente me creaba una angustia el no ver el fin de la ciudad, ¿no? El siempre ver edificios y me tenía que ir hasta Indios Verdes para en algún momento que estaba despejado ver los cerros, ¿no? Pero eso es esta falta, pues obviamente de los espacios que al final es este momento de que respiras, de que te sientes humano, ¿no? Vuelves, bueno, creo, ¿no? O sea, con la tierra, con el pasto, ves que está la vida. Y eso es lo que se nos ha olvidado en las ciudades, porque al final los tiempos, los momentos nos van ganando y se nos olvida de que hay un paso y que hay el tiempo y la naturaleza es la que te acompaña y te dice, a ver, es otoño, me caigo, ¿no? A ver, es primavera, salgo. Y son los elementos que, digo, si en dado, o sea, nosotros hemos ido por la misma evolución de las ciudades, cerrando, taponeando, poniendo programas, cuando en realidad yo creo que actualmente pues es el tema de regeneración, de repensar estos espacios a que vuelvan ellos más bien a abordar y extenderse, ¿no? Y respetar. Ahora, está posiblemente, digo, justo también con esta dinámica, ya se estaba dando, ¿no? Para la estrategia 2030 se dio esta dinámica que en el momento sí las personas regresáramos al campo, ¿no? O sea, esta es otra tendencia que, pues digo, antes de la pandemia dejó su huella en el Guggenheim, ¿no? De repensar esta vuelta a la ciudad. MRBD también anteriormente ya estaban experimentando. ¿Y por qué no? ¿No? O sea, creo que la misma ciudad responde a las necesidades y por eso posiblemente nuestros parques han dejado de ser verdes. Y yo creo que también, pues, por una parte sería regenerar y por otra parte, pues sería descentralizar, ¿no? Se escucha fácil, pero creo que es un poco complicado. No sé si respondí tu pregunta, si a eso te referías. Sí, claro, es la óptica de cada quien. Retomando yo la pregunta cuando decías que si la vivienda es la célula básica, yo no hablaría de célula básica para las áreas verdes, sino más bien sistemas estructurantes. Porque si tú consideras a la ciudad, o sea, si más bien vemos a la ciudad como un ecosistema, es un ecosistema urbano que necesita estar en completa relación con los ecosistemas vivos. Entonces, si los ecosistemas vivos son a los que les vamos a dar el valor a la hora de la planeación urbana, hay 3 ejemplos, antes de que las ciudades se desbordaran como las ciudades del siglo XXI, 3 ejemplos que a mí me gusta mucho recordar y enseñar, que son el plan de Burnham y Bennett de Chicago de 1898, el plan de los 5 dedos de la mano de Copenhague y las intervenciones de Frederick Law Olmsted cuando empieza con Central Park. En realidad él tuvo otros proyectos increíbles de los sistemas de parques. Entonces hay momentos en que las ciudades sí se diseñaron con sistemas estructurantes verdes. Y hombres, y diseñado por hombres. Sí, digo, habrá que ver si a lo mejor había mujeres atrás que no nos dijeron, ¿verdad? Pero sí creo que los sistemas estructurantes también lo dice, ¿cómo se llama escocés de Design with Nature? Diseñando con la naturaleza en los años 60, Ian Mahart. O sea, Ian Mahart es el primero que pone el sistema de capas donde estructura, donde van los ecosistemas forestales, los ecosistemas acuíferos, las áreas productivas. Eso es lo que tiene que ayudar a ordenar el territorio, y donde queden los vacíos que puedes articular, ahí pones la ciudad. Entonces, si regresamos a eso, nosotros lo intentamos poner a prueba en la estrategia territorial de Zapopan, reconociendo que solo tenía 17% de zona urbanizada y el otro 83% era zona con valor ecosistémico. Hicimos el ejercicio de qué tal si Zapopan la ordenamos con esos valores. Tienes 3 áreas naturales protegidas, la Barranca, la Primavera, el Nixtiquil,
y un área productiva muy importante que llegó a ser el granero de México, que era el Valle de Tezistán. Si esos son tus ecosistemas estructurantes y te vas a un sistema de microcuencas, entonces ahí empiezas a regenerar la ciudad y reurbanizas los vacíos intraurbanos y reconectas por sistemas. Entonces yo creo que, digo, nunca es tarde, pues hay que hacerlo. Cada vez será más tarde, pero hay que seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos hoy en día nuestros ecosistemas articulados desde el Cerro Viejo, la Primavera, la microcuenca Temajac, con toda la barranca, y articulamos las propuestas que tienen los colectivos que están reivindicando una justicia ambiental, desde el Salto hasta Ixcatán, tienen ya propuestas muy específicas de otra forma de relacionarse con naturaleza. Entonces, creo que no es tarde para tener otro sistema estructurante y que todos nos alineemos a esa estructura. Fíjate que yo encuentro que información y posibilidades de cambiar la situación que vivimos, las hay. Por supuesto que las hay. Y creo que siempre las ha habido. Hay estudiosos, por supuesto, que afortunadamente y constantemente nos están informando sobre la situación, nos dibujan posibilidades, claro que las hay, y a veces muy claras, en lo microrregional lo tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, creo que cada vez hay más grupos conscientes de esa situación y con conocimiento además. Entonces están buscando y están dando a veces hasta propuestas. Desde estos grupos están dando propuestas de cómo podría solucionarse en lo particular, y otros estudiosos técnicos cómo podemos desde lo regional, microrregional, estar solucionando. Yo creo que eso está puesto sobre la mesa. Insisto en la voluntad política, mucho en eso. Y lo hemos visto en algunos casos, habiendo voluntad política. Mencionabas, Marilyn, el Finger Plan en Copenhague. En aquel entonces a mí me tocó conocerlo, era una maravilla, la verdad. Años después regreso, el Finger Plan, por supuesto que no se llevó a cabo del todo, siempre hay algo, ¿sí? Siempre requerimos de esas voluntades y de ese respeto, y no estamos hablando de voluntades o respeto de hombres o mujeres técnicos, ¿sí? Porque, digo yo, es algo, y te devuelvo la pregunta, yo es algo que todavía a estas alturas no me lo he podido responder, ¿sí? Hay información, la tienes, se tiene, pero también tenemos la experiencia y lo hemos vivido sexenios tras sexenios. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto si teníamos esta información? No sé. Tú hablas de la voluntad política, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mira, Conocimiento cada vez tenemos entre los mismos grupos sociales, hay más y se maneja más conocimiento, se maneja más presencia, se maneja más, hay más gestión y hay más exigencia sobre los derechos, por supuesto que lo hay. ¿Dónde se atora, Pablo? yo tengo algo, no mucho, pero algo de experiencia trabajando dentro de gobierno o actualmente para gobiernos,
Y lo que yo te puedo decir, mi punto de vista es, los especialistas están en el gobierno mismo, ¿no? Hay una red interesante de gente, sobre todo la más joven, que tiene el conocimiento, tiene la voluntad, tiene el empuje. El problema yo lo veo más en los mandos altos, medios y altos, en la toma de decisiones. Claro. Y donde el enfoque político es el poder. Por supuesto. No el servir, sino el enfoque del poder y del control. Ahí se atora todo y es muy difícil poder llegar. Es que eso es yo creo que ese es el problema que tenemos que solucionar. Siempre ha habido gente joven, siempre ha habido técnicos que conocen, por supuesto, técnicos conscientes, por supuesto que siempre los ha habido. Afortunadamente, si no, ¿dónde estamos? ¿No? Eso a mí me parece, de veras, me parece que somos afortunados el que siempre hay gente joven que está renovando, que está trayendo nuevas propuestas, que está generando nuevos conocimientos. Eso lo necesitamos y eso lo hay. Sí, afortunadamente. Y también del otro lado tenemos a los grupos sociales que cada vez manejan más conocimiento, afortunadamente, y cada vez más están siendo, tienen el conocimiento de sus propios derechos. Eso es padrísimo, eso nos va a llevar a otra transformación, creo yo. Sí, muy bien. Vamos, si les parece bien, pasando el micrófono a los asistentes para que puedan también opinar, hacer preguntas y aquí obviamente pues las invitadas responderán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es un honor tenerlos aquí, a todas como invitadas, Pablo moderando la mesa, muchas gracias pues por esta participación. Y yo creo que es interesantísimo los temas que ahorita están tocando, justo como digamos, entender la temática de la mesa de hoy, que es ciudad y paisaje, es un tema muy complejo, y entenderlo también desde, digamos, la posibilidad del paisaje como disciplina, multidisciplinar, digamos, que tiene que empezar a escalarse y a buscar estas colaboraciones, ¿no? Entonces eso también puede ser una clave importante de por qué ahora los arquitectos tenemos que estar buscando estos conocimientos, digamos, más científicos, de la ayuda de biólogos, ¿no? De botánicos, etcétera. Y bueno, me gustó mucho lo que han estado comentando, ¿no? Una parte, digo, con esta cuestión de la voluntad política, creo que también el principal problema es el tiempo, y el paisaje requiere muchísimo tiempo. Y imagínate cómo puedes organizar entonces una administración de gobierno que esté disponible, ¿no? Que esté no disponible, sino que tenga la voluntad de crear planes para un futuro lejano. Por eso funcionaban estos planes, ¿no? Que mencionaba Marilyn, como los planes regionales desde Boston, ¿no? Toda la protección de sistemas, digamos, de parques nacionales que se fueron protegiendo, ¿no? Con tiempo, para precisamente poder tener una planeación muy precisa después de cómo vincular espacios públicos a través de estas zonas ecológicas de protección. Entonces yo también creo que no es demasiado tarde, pero cómo le podemos hacer para que no queden como utopías, ¿no? Porque parece que estamos volviendo, lo mencionaron, como a principios de 1900, ¿no? Cuando existe precisamente ahora una crisis de salud distinta. En aquel entonces era también una crisis de salud mental, de salud de sanidad, etcétera, y por eso se necesitaban de la creación de estos grandes parques urbanos, ¿no? Como Central Park, Amsterdam Bos Park.
mencionaba hace rato que pues son parques diseñados, en su momento fueron diseñados por grandes figuras. Yo mencionaba ahorita con Marilyn, pues hombres, seguramente, ¿no? Había personas, por ejemplo, en el caso de Amsterdam Bospark, que decías que colaboradoras tenían, ¿no? Jacoba Mulder con Cornelius Van Stieren, eso es un gran ejemplo, ¿no? De pensar, digamos, estas dinámicas mixtas, ¿no? Yo no tanto vería así como que generalicemos a que las visiones masculinas sean negativas. Yo creo que hay grandes personajes de los que han hablado esta noche, Salvador de Alba, un gran arquitecto completo que podía tratar pues diversos temas urbanos, de rehabilitación del patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces siempre creo que existen figuras muy positivas de ambos lados, pero me gustaría como también dejar un poco el comentario, en realidad no es tanto como una pregunta, sino que pensemos, digamos, en este trabajo multidisciplinar, y por eso estas mesas un poco de eso se trata, de entender cómo la arquitectura ha mutado como disciplina, y entonces empezamos a tener todo este tipo de apoyo, de coordinación de diferentes enfoques de especialistas, ¿no? Muchas gracias. Me voy a robar un minutito. Tienes razón, Andrea, cuando dices que todos los planes tienen que trascender las administraciones políticas, bueno, las administraciones públicas, porque ciertamente las áreas naturales tienen que sobrevivir cualquier administración, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos todos. Desde la experiencia que me ha tocado a mí personalmente vivir, creo que la respuesta está en que la continuidad la tienen que dar los colectivos, ¿no? Los colectivos, las comunidades, ¿no? Entonces, por eso es que todas las administraciones tienen que asumir con humildad que las áreas naturales y que los espacios naturales las van a trascender, y por eso sus planes, cuando tengan acciones, porque tienen que tener acciones de conservación a mediano y largo plazo, tienen que adjudicarles esa responsabilidad de continuidad a las comunidades, pero también es su deber empoderarlas y darles las herramientas para que puedan estas comunidades ejercer esa continuidad de los planes que ellos están proponiendo, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, por ahí tiene que ir, que es un poco lo que menciona Rosaluz, ¿no? O sea, cómo empoderamos a las comunidades, cómo los escuchamos y cómo esos planes de ellos trascienden en la toma de decisiones, ¿no? O sea, es un ir y venir, ¿no? Pero tiene que haber voluntad, porque si no hay voluntad política, pues no se llega, ¿no? Perdón por la toma. ¿Alguna otra pregunta de allá atrás? Muchas felicidades a todos. Yo quiero hacerles una pregunta rápido. Bueno, quien la quiera contestar. Evidentemente todos estos temas de paisaje, de urbanismo, de ciudad, requieren mucho tiempo, y normalmente los cambios, las transformaciones duran generaciones, y muchas veces quien participa en ellos pues difícilmente logra ver cambios tangibles, ¿no? Esto es como para las nuevas generaciones, ¿no?, que se interesan en estos temas. ¿De dónde sale la motivación para continuar con estos temas? Normalmente siempre terminamos pintando un panorama un poco negativo. Siempre hay ventanas de oportunidades, pero ¿dónde podemos encontrar en ustedes, que han participado durante tanto tiempo en estos temas, tanta pasión, tanta motivación para continuar? ¿Y qué recomendaciones les darían a los chavos, a las nuevas generaciones que se interesan en esto? A mí, ¿sabes qué me gusta mucho pensar? Y esto lo leí desde los técnicos de diseño regenerativo, que los sistemas vivos se enfocan en el potencial. O sea, todo sistema vivo, háblese de un niño, una semilla, un ecosistema, su potencial es florecer y llegar a su clímax. Y si nos enfocamos en los problemas, ahí se queda nuestra aspiración, ¿no? O sea, nuestro problema se va a enfrascar nuestro problema se va a quedar enfrascado. Pero si piensas que todo tiene un potencial,
yo creo que eso va a ir siguiendo. O sea, sí nos ha dado mucha tristeza, o sea, hemos vivido tristeza, desánimo, pero creo que esa esperanza y esa semillita sembrada, que la pudieron haber sembrado en los años 60 o lo pudieron haber sembrado nuestros abuelos, que también les tocó vivir la cristiada. Entonces yo creo que hay semillas que todos llevamos, que nos han sembrado nuestros maestros. Entonces yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros ahorita, sembrar esas semillas en ellos, de que pues ahí vamos, o sea, y a nosotros nos tocó vivir, yo creo que con Andrea también cuando estábamos en Ciudad para Todos, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues lo que veíamos y nos desesperábamos, pero hoy que yo puedo salir a pasear con mis hijos en bici, el recorrido es muy largo y de verdad me sorprende. Digo, nunca creí de verdad, o sea, hace 10 años yo no creí que podía circular esto en bici, con niños, ver árboles, o sea, el trabajo que hizo Pablo Zamudio en Lázaro Cárdenas cuando estábamos acampando, porque no queríamos un puente atirantado, queríamos un parque lineal, y nos decían, es que sí trae parque lineal. Claro que no, ¿cómo va a tener un parque lineal? Entonces hay un parque lineal debajo a un lado del puente atirantado, y no quedó tan mal, así que gracias, Pablo. Entonces, sí creo que hay mucha esperanza que nos ha tocado vivir de viva voz, o sea, en persona. O sea, para mí ver esta red de ciclovías, estas banquetas libres, la bici pública que es o sea, es maravillosa, o sea, no para de crecer. Ver también que hay muchos, o sea, la nueva carrera de urbanismo, la nueva carrera de paisaje. Entonces, yo creo que hay muchas, o sea, también los medios de comunicación nos generan impotencia, ¿no? Al ver tanto drama. Entonces, yo creo que hay que sembrar siempre esa esperanza y ese camino. Y nada más a un tema que, para retomar lo del poder y la falta de voluntad política y el empoderamiento de los colectivos, yo creo que ahí hay mucha información. Y el ITESO ha sido ejemplar con todos los estudios que han hecho con de todas las luchas ambientales en Jalisco, todas las plataformas que se han tejido. Entonces, yo creo que nos toca seguir recapitulando, porque sí es verdad que vienen técnicos nuevos y que van abonando y vamos teniendo una red de ciclovías, pero el ecosistema no está teniendo esa misma fuerza. Y a mí me llama la atención que muchos temas que se habían hecho a administraciones pasadas, como una plataforma de riesgos, donde podíamos ver el agua contaminada, el aire contaminado, esa plataforma desapareció en esta administración. Hay un estudio técnico justificativo para proteger la barranca de servicios ecosistémicos y el pago por servicios ecosistémicos, que no lo conoce ahora el director perdón, que no me oiga, pero no conoce el director de áreas naturales, no conoce todos los estudios que se hicieron cuando los hizo Magda. Entonces, yo creo que sí nos toca como sociedad y como academia y como chavos, o sea, nos toca saber todos esos valores que tenemos y esos hay que colocarlos antes de tener una visión derrotista. Sí, yo quiero hacer énfasis en que claro que hay algunas posibilidades y en reconocer esas semillas que por ahí constantemente, muchas semillas no las conocemos, pero sí las hay. Con los trabajos, simplemente los trabajos que desde el ITESO se hacen o los que se hicieron en aquel entonces y siguen haciéndose, híjole, es una satisfacción ver y vivir la respuesta de todos esos grupos. Es una respuesta increíble. Claro, hace rato yo hablaba de micro, sí, y Marilyn hablaba de semillas, sí, así es. Pero ahorita simplemente con lo que están hablando Lucía y Marilyn, ya hay muchas semillas, ¿sí? Hay mucho movimiento, ese movimiento cada vez se está haciendo más fuerte, cada vez se está logrando más y se está recuperando más el espacio público, por ejemplo, eso lo vemos. Se está hablando de las ciclovías, se está hablando de los parques públicos, de los parques lineales. Sí, hace falta mucho más, mucho más. Y no es solamente, más bien a lo mejor tendríamos que trabajar e impulsar y de alguna manera multidisciplinaria con los mismos grupos sociales que están trabajando, fortalecerlos, empoderarlos a que sigan en eso.
Yo creo que es la manera de ir recuperando todo ese espacio que por mucho tiempo se perdió, pero también hace mucho tiempo que se comenzó poco a poco a ir recuperando. Bueno, a mí me gustaría agregar algo. Yo creo que el pensamiento y seguir implementando el pensamiento crítico a cómo estamos respondiendo hacia los temas medioambientales. Anteriormente solamente se quedaba en el papel, ¿no? Teníamos datos y era apabullante, ahora es real, ¿no? Entonces, por una parte, si no es fomentar el miedo, es en dónde yo puedo incidir, ¿no? Desde la arquitectura, desde a lo mejor un momento que estés en el servicio público o a lo mejor desde un esquema de datos. Arquitectura también puede ser intangible, es el aire, es el ruido, es todo, o sea, es el verde, ¿no? Entonces, para los estudiantes de arquitectura, urbanismo o técnicos, pues tratar de incidir. Este año tenemos un proyecto con la compañía Opcional de teatro, ahora sí que puramente artístico, en donde estamos trabajando teatros del paisaje que se llama, ubicado en Cuatro Ciénegas. Y ha sido súper enriquecedor por todos los conversatorios que hemos tenido. Uno de ellos fue con Valeria Sousa, ¿no? Una bióloga doctora que ha estado investigando, en sus inicios fue contratada por la NASA para investigar este sitio, y al preguntarle el por qué se tenía esta conservación de las ciénegas, nos dijo, la diversidad se protege, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en referencia a lo que comentaba Andrea, ¿no? O sea, de fomentar, continuar con equipos multidisciplinares, continuar desde el esquema de inclusión con todas las personas, ¿no? Entonces, si implementamos este término de en la diversidad se protege, tanto en la ciudad, ¿no? Espacios públicos, usos mixtos, en cuanto al equipo de personas, en cuanto a cómo trabajamos el paisaje, yo creo que es como un consejo como súper enriquecedor y que puede ir a muchos lados, y que experimenten y que formulen y que no dejen de ser curiosos, porque al final yo creo que ahora, como decían, somos una comunidad, ¿no? Y desde donde nos toca, amas de casa, niñas, niños, pero si tenemos este pensamiento crítico en cómo funcionamos a nuestro hábitat, yo creo que podemos dar como pasos adelante. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Sí? Bueno. Oigan, muchas gracias. Es un gusto tenerlas aquí. Pablo, a ti también, muchas gracias por venir. Oiga, nada más quería como refrescar y como quiero ponerme en los zapatos de las personitas que están atrás de esa cámara escuchándolos. Y bueno, todos, o por lo menos es como lo que plantea un poco estos conversatorios que estamos teniendo aquí, todos los arquitectos tenemos algo en común, y es que hacemos proyectos. ¿De qué? Como dice Rosalú, puede decir, no es una línea, es un abanico, pero en su caso en particular, digamos, un proyecto se entiende como que tiene que haber un encargo, ¿no? Como que alguien llega y solicita algo. Y en su caso, digamos, escuchándolos, pues nos damos cuenta que no, que en realidad mucho de su trabajo no es que necesariamente alguien llegó y se los pidió, sino que ustedes han sido también gestoras probablemente, o gestores de mucho del trabajo que ustedes han hecho. Y como dice Rosa Luz, digamos, yo investigo y me involucro en aquello que la vida me invita, dijiste. Entonces, partiendo de eso, pues yo los veo a ustedes 5 que están ahí sentados como unos estrategas, ¿no? Así los definiría yo, pues que están parados un poco entre lo tangible y lo intangible, como decías, Lucía, ¿no? Entonces, pues para lograr un resultado tangible en lo que ustedes se dedican, pues hay que estar dispuestos a dedicar muchísimas horas y muchísima energía y trabajo en estudiar, en analizar, en documentarse, mucho trabajo silencioso. Entonces, digo, me pongo en los zapatos de quienes los están escuchando, y si se fijan, hablaron de trabajos muy tangibles como proyectos de movilidad, rescate de centros históricos, hablaron de regeneración de trozos de naturaleza, o sea, es algo tangible, pero también hablaron, o sea, Marilyn, incluso creo que hablaste de
de luchas sociales ligadas a un lugar, de comunidades. Hablaron de la conciencia y la conciliación entre lo gris y lo verde. O sea, esos son proyectos, ¿no? Un proyecto sobre generar conciencias, ¿no? Creo que también tú, Marilyn, hablabas mucho de eso, de pues, qué es ser un ciudadano hoy día, porque si no, ¿cómo propones una ciudad, no? Estos son proyectos. Entonces, bueno, pues me encanta como la idea de que los alumnos se enteren que existen este tipo de proyectos, que no necesariamente son solicitudes, sino que uno puede gestionarlos, y que también pues el medio de expresión del arquitecto va mucho más allá que el dibujo, ¿no? Yo no sé ustedes, 5, qué tanto dibujan, qué tanto usan las medidas, o sea, probablemente es poco, más bien están utilizando como, digamos, su sistema constructivo son las ideas, las estrategias, los prototipos, los modelos, ¿no? De muchas cosas que están proponiendo que se pueden hacer. Entonces, bueno, pues ya Pedro me ganó la pregunta, yo quería decirles, bueno, decía Rosalú, se siguen necesitando voluntades, y pues ahí atrás hay muchas mini voluntades en potencia, y al escucharlas, a lo mejor hay gente que se ha identificado con ustedes, gente que va al kite, no sé, y que le interesan estos temas. Entonces era como decirles, no sé si Sandra y Pablo, ya como complementando a las otras 3 respuestas, si querían, o sea, si alguien que está ahí sentado dice, me interesa, pero pues tengo 20 años, o sea, yo no sé nada. Ustedes hablan ahora con mucho conocimiento, mucha autoridad, mucha experiencia, pero si se remontaran a, no sé, cuando eran alumnos del ITESO y que les interesaban seguramente ya algo de estos temas, si había como algún consejo, algún libro, algún viaje, algo, un documental, algo que a ellos les sirviera para algún día estar ahí sentado con ustedes. Sabes, Maggie, yo creo que hay muchísimo que se puede se puede compartir, muchísimo. Algo muy interesante que mencionaste ahorita es los intereses y los intereses por algo, las búsquedas por algo, ¿surgen de mí o surgen de ti? Creo que lo interesante es que llega un momento en que surge de las dos partes, y entonces generas entre las dos partes, por supuesto amplías a conocimientos multidisciplinarios en los cuales generas proyectos interesantísimos. Ahorita que mencionabas, los compañeros que están atrás de las cámaras, eso me llevó hacia los proyectos que hacíamos. ¿Sabes qué? Comenzábamos con algún proyecto, surgió por interés nuestro, respondernos por qué la planeación oficial no estaba respondiendo. Yo participé, regresando de Dinamarca, en el primer plan de zona conurbada, participando en el capítulo vivienda. Interesantísima, le metes a todo lo que das, con todo por conocer el panorama, la estructura que hay atrás de eso, ¿sí? Proyectos de apoyo a ese plan, ya para su aplicación, interesantísimo aquello, toda la voluntad, una metodología que en aquel entonces se había hecho para el desarrollo de planes de desarrollo, interesantísima, dices, wow, yo me sentía qué maravilla, ¿no? Cuando después y atrás de los investigaciones de apoyo, de los estudios de apoyo que haces, aquello no funcionaba. Digo, no voy a mencionar, pero te das cuenta que aquello no tiene cabida, ¿no? Es como en algún momento me dijeron, es voluntad política y además no solo voluntad política, sino el diálogo y el idioma político, ¿verdad? Dices, órale, aquí no es en español, ¿sí? Digo, a mí eso me partió de veras. Yo dije, aquí, ¿a dónde llegamos? Digo, tan me partió que llegué a una crisis que empecé a vender perfumes,
Sí, ¿para dónde me voy? ¿Qué más hago? Estudié, hice esto, ¿cómo? Y ahora qué. Conocí a otros compañeros ya en el ITESO que se cuestionaban, nos cuestionábamos similar, ¿no? De eso que dices, ¿a dónde vamos? Hay que buscarle, ¿no? O sea, siempre hay esa voluntad de regenerarte, de reconstruirte y producir. Eso fue lo que nos movió a hacer nuevos proyectos. Como esto no creo que fue único en aquel entonces, ahorita hay mucho y más rápido, aquello se va más rápido, ¿sí? Claro. El activismo, ¿no? Por supuesto, en eso que comentábamos, bueno, ¿cómo le hacemos? Es más, fíjate, algo que rescaté al estar reflexionando para esto, decía, bueno, uno intuyes, es mucho intuir por dónde vas, por dónde, qué siente, qué piensa el otro y diferente a ti, ¿no? Esa es una. La otra es reconocer que siempre estás trabajando en el riesgo, estás en un bordo, que es el riesgo, o me funciona o pierdo, así es. O no te funciona, o a lo mejor te funciona, pero al día siguiente te cambia, entonces viene la incertidumbre. Estás trabajando con todas esas variables y al mismo tiempo y te está cambiando todo. Eso es padrísimo trabajar así, es un reto trabajar así y ese es el reto de trabajar en la realidad, ¿sí? Por supuesto que alrededor tienes toda la información que estudiosos afortunadamente te están ayudando, ¿sí? Pero el trabajo ahí en la que te partes es ese riesgo e incertidumbre y eso existe tanto en la realidad fuera de la universidad como dentro de la universidad. Dentro de la universidad por supuesto que también lo hay. ¿Por qué? Porque te cambian los modos de trabajo, te cambian los modos de la investigación, los modos en el trabajo, la participación, lo tienes que hacer con un mundo de gente. De repente estábamos, no sé, 5 o 6 disciplinas dialogando simplemente para un proyecto y dentro de la universidad, pero fuera de la universidad. Entonces, claro que eso es un riesgo y eso hay que reconocerlo. Trabajar en eso y en la incertidumbre es mis respetos, ¿eh? Yo nomás quería darles como mi experiencia y tiene que ver esto de la incertidumbre. Que vivan la incertidumbre, vívanla. Estamos llenos de incertidumbres y no le tengan miedo y que no le tengan miedo, o sea, ténganle miedo a hacer las cosas por ego. O sea, cuando tienes el ego tan grande y eso es a lo que quieres llegar, creo que es uno de los enemigos que hay que dejar de lado. Hay que dejar de lado también la línea de confort y que se arriesguen a buscar y que encuentren lo que les hace sentido. A diferencia de nosotros, que a mí me tocó, no sé si me tocó la Inquisición en la biblioteca del ITESO cuando yo estaba estudiando, porque no había libros, no sabía nada, no teníamos ni siquiera Le Corbusier, o sea, había muchas cosas que no encontrábamos en la biblioteca. Hoy en día, en la palma de su mano tienen ahora sí que todo el conocimiento de la humanidad ahí. Entonces yo creo que ellos tienen todo el acceso a la información que busquen, pero encuentren sentido, que encuentren su sentido y vayan eligiendo. Y pues ahora sí, al arriesgarse, yo creo que eso es lo que les va a llevar a encontrar lo que les da significado, que es su vocación, y que la puedan después hacer florecer. Bueno, pues prácticamente a mí me gustaría hacer como esta reflexión a qué deberían de hacer o como un consejo es la observancia y el estar presente. Recuerdo una maestra en college, en Sacramento, que nos hacía observar, cerrar los ojos y dibujar. Entonces tenías que captar cada elemento para poder llevar la línea,
o tener a lo mejor una maqueta de unas tijeras 10:1 o 5:1. Entonces, esas cosas pequeñas que a veces las vemos irrelevantes, pues tienen una presencia. Igual con los seres vivos. Si nos vamos al Cárcamo de Dolores, este mural de Diego Rivera en Ciudad de México, que te explica desde el nacimiento de la célula hasta todo lo que está alrededor, desde los animales del agua, el ser humano, las plantas. Entonces entiendes que eso es lo que somos. Somos un sistema, y eso es lo que nos habla Donna Haraway, ¿no? Sobre el tema de las cosas vivas con las que tenemos estas relaciones. Y muchas veces es a través de la observancia. O sea, el observar y el estar presentes es como parte de mis consejos para en estos temas intangibles, ¿no? O sea, que muchas veces no percibimos, pero también que hemos desarrollado. Muchas gracias. Mito nos quiere dar unas palabras de cierre. Sara, ¿tú también? Te vi. Primero las damas, siempre se ha sabido en este planeta, en el pasado y en el futuro, primero las damas. Yo estoy contento. Bien. Bueno, va a haber música, Sara, a lo mejor bailamos. Bueno, siempre estar entre mujeres aprende uno mucho, siempre, ¿verdad? Voy a empezar de atrás para adelante. Lo que dice ahorita Maggie de ese trabajo silencioso, lo voy a hacer. Es que todo lo que han dicho tiene que saberse. Creo que es importante porque es parte de la historia que hemos tenido en la ciudad, pero principalmente en la escuela, en nuestro aniversario. Entonces me parece, gracias, me gustó mucho cuando lo dijiste, Maggie, ese trabajo silencioso, pasarles lo que escuchamos ahora a los alumnos y a las alumnas, ¿verdad? Todo esto, eso, en lugar de estar nomás proyecta y proyecta, estar teniendo atención, estar pensando, siendo estrategas. Ese trabajo lo voy a compartir. Algunas cosas que ahora escuché, ahora de ti, Lucía, ¿verdad? Lo de regresar ideas, regresar al campo. ¿Por qué hay esa intención al regresar? ¿Qué nos puede llevar realmente a pensar en volver a ese lugar, ¿verdad? También hablar del tiempo. Ay, Andrea, ya se nos fue ahorita. Bueno, Andrea, ¿verdad? Eso de el tiempo, que tú también lo mencionabas, ¿verdad, Marilyn? Regresar al campo es tarde. Que no sea tarde, tú mencionaste que puede ser tarde, no debe de ser tarde, perdón, no sé hablar con estas cosas, ¿verdad? El hecho de tener, Marilyn, pensamiento crítico, que cada vez es, aunque por un lado vamos más adelante y hay más información y más comunicación y la biblioteca tiene todo, el pensamiento crítico, pandémico, y cucarachero, me refiero cucarachero al uso del internet y del Wikipedia, nos está perdiendo al pensamiento crítico. Pero eso me gusta muchísimo lo que yo oí, todo lo que estuviste hablando, Chapis, de todo lo que estudiaste, que lo había oído, yo dije, se me fue, me dormí. ¿Verdad? Siempre se duerme, bueno, no siempre, con frecuencia se duerme uno. Y Pablo, pues muchas gracias también. Entre todas las damas dije, ay, Pablo, ¿verdad? Nosotras, yo digo nosotras porque ustedes dicen nosotros, yo también puedo decir nosotras. Nosotras a veces nos perdemos, ¿verdad? O tratamos de sobreimponer. Pero me gustó mucho
cuando hablaste del poder, del abuso del poder, que tú lo mencionaste también mucho, Chapis. Entonces, realmente me siento complacido. Gracias a la escuela, gracias por esto. Y hace tiempo conocí a un amigo, ahorita que estaba oyendo la canción esta, y quiero ponerles esa rola, nomás 3 minutos, son frases, es un académico, es académico que a lo mejor le puedes bajar, por favor, y le subes tú acá desde un principio, ¿verdad? Es de premio Nobel, ¿verdad? Es ahorita, dura 3 minutos, pero oigámosla, porque tiene que ver con la esperanza que también se me enojó. Todos, ahorita no tengo idea quién habló de la esperanza, entonces que la esperanza nunca muera. Entonces a mí, yo lo conocí, ¿verdad? A él, lo oí, bebí con él, lo escuché. ¿Podemos? Son 3 minutos y medio, son frases, ahora como diríamos mucha gente, son netas. Tiene que ver con todo lo que estamos queriendo hacer. Se llama Pancho Madrigal. Brother,